Bueno, la semana pasada iniciamos el tema de complejidad, ¿verdad? Y estuvimos viendo, conversando en términos de varias nociones de complejidad, lo que llamábamos complejidad subjetiva, o que depende que está en el observador, complejidad objetiva, que está en lo observado, etc. Y vimos las nociones, las características de un sistema complejo de acuerdo a el señor McNabb, que acá lo tenemos, según este video. Ese video lo vimos, ¿sí? Allí llegamos a describir una cantidad de características y esas características las aplicamos al ejemplo del avión, al ejemplo de el cerebro, al ejemplo de un sistema económico, y de esa forma pues quedaban claras. Las dos características fundamentales son que haya autoorganización y que haya emergencia, y eso implica que son muy importantes las relaciones y por lo tanto se debe poner atención a estas relaciones y a las, digamos, características también de las relaciones que son las que vimos acá. Antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta en relación a lo visto en esa clase. En relación a alguna de las propiedades, si hay algo que no esté claro. No hay problema entonces con las propiedades, ¿verdad? Que se haya gran número de elementos, interacción dinámica, etcétera. Una de las más importantes es la interacción dinámica, que tiene que ver mucho con la autoorganización, al igual que la interacción penetrante. Y como esas hay varias, pues también muy interesantes, muy importantes. Bueno, continuamos entonces. Debido a la gran complejidad de los sistemas, es necesario reducir la complejidad. ¿Qué entienden ustedes como reducir la complejidad? Vamos a ver qué idea tienen acerca de reducción de complejidad. ¿Qué se querrá decir con reducción de complejidad? ¿Alguno me da una idea? En general, ¿para qué se usa un modelo? Cuando ustedes tienen un modelo en cualquier curso, pero en este caso, desde el punto de vista de la complejidad, el modelo lo que permite es hacer más fácil el entendimiento, es decir, estructurar aquello. Cuando decimos tiene componentes y esos componentes tienen propiedades, etcétera, y creamos modelos como los modelos matemáticos, modelos de simulación, etcétera, entonces estamos reduciendo la complejidad, es decir, estamos usando herramientas teóricas conceptuales para estructurar lo que estamos observando y de esa manera hacer más fácil el entenderlo. Al hacer más fácil entenderlo, se reduce la complejidad. ¿Se entiende esa idea? Entonces, cuando usamos modelos matemáticos, modelos estadísticos, modelos de simulación, etcétera, estamos reduciendo la complejidad. Vamos a mostrar un ejemplo acá. O vamos a ver rápidamente los tipos de modelos, ¿verdad? Están los modelos matemáticos, estadísticos, de simulación, etcétera. Dentro de los modelos de simulación, lo que se conoce como simulación social, tenemos lo que es dinámica de sistemas, tenemos sistemas multiagentes y redes de espacios celulares. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un modelo de una epidemia, ¿verdad? Hay casos, personas infectadas, ¿verdad? Esas infectadas pueden sobrevivir y pasar a ser inmunes, pero ellos a la vez van a infectar a los susceptibles. Entonces, de los susceptibles, algunos van a pasar a estar infectados. Eso que pasan a estar infectados pueden contagiar a más susceptibles, ¿verdad? Y a la vez ellos podrían morir. Uno podría colocar acá muerte en algún lugar o un nivel, eso se conoce como niveles, y por otro lado ellos pueden pasar a ser inmunes, ¿verdad? Aquí se supone que nadie se muere, pero de aquí, de infectado, aquí podría haber otro nivel. Estos cuadros significan niveles y acá esto significa flujo, en este caso flujo de personas que son infectadas a inmunes.
o flujo de personas que son susceptibles a infectadas. Aquí podría haber flujo también de personas infectadas a muertos, ¿verdad? Esto que está acá es un modelo que permite reducir la complejidad para entender mejor una epidemia. ¿Se entiende entonces lo que se quiere decir con reducción de complejidad? Sí, por favor, pregunten lo que no esté claro. ¿No hay preguntas? Fíjense entonces, en dinámica de sistemas tenemos, acá en este caso tenemos 3 niveles. Nivel de susceptibles, nivel de infectados, nivel de inmunes. Podríamos tener 4 con Profe, esto. pero en palabras, ¿cómo sería explicar? ¿Cómo dice? Dígame, pregunte. Así como con sus palabras, ¿cómo sería la dinámica esta? La dinámica de sistemas. No, no, la reducción de complejidad. Es eso, es, digamos, por ejemplo, usted se pone a mirar, vamos a ponernos como un sujeto, ¿verdad? Usted se pone a observar el sistema económico de Coquimbo, La Serena o de Chile, ¿verdad? Y usted se pone a imaginarse el flujo de vehículos por la carretera, por la autopista, se pone a imaginarse empresas produciendo, etcétera. O se pone a pensar en la epidemia. ¿Cómo será que ocurre la epidemia del COVID? ¿Cómo será, cómo puedo entender yo cuántos casos va a haber a futuro sabiendo cuántos hay hoy? ¿Cómo será que los afecta los de hoy a los del futuro? ¿Cómo será que algunas personas pasan a estar inmunes? O sea, ¿de qué manera se da ese flujo de forma que yo pudiese saber cuántos casos hay a futuro, ¿verdad? Eso es muy difícil de entender solamente pensándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es complejo, ¿verdad? Ahora, cuando alguien le dice, mire, pero hay unos modelos matemáticos, están los modelos de la dinámica del sistema. Entonces, usted puede representar el número de infectados a través de lo que se llama como una especie de depósito que va aumentando, es decir, puede haber 500 infectados, luego 1000, luego 2000, luego 6000, etcétera. Eso va aumentando, pero esa cantidad de infectados va a bajar a medida que las personas pasan a estar inmunes y este nivel de acá crece. Esa es una herramienta que se conoce como dinámica de sistemas y usted puede representar eso a través de ecuaciones diferenciales, el flujo de acá para acá y el flujo de acá para acá. Y de esa manera, si usted usa este modelo, usted podría tener una idea de cuántos infectados va y cuántos inmunes va a haber mañana sabiendo cuántos hay hoy. Entonces usted ya tiene una herramienta que le permite entender un poco más el sistema. Es entenderlo más, es reducir la complejidad. ¿Sí? No sé si se entendió el ejemplo. Eso podría ser para el Profe, sistema. Ajá, ¿sí? sí, profe, sí se entendió. Gracias. Exacto. Usted podría verlo también para el sistema económico. Usted dice, hay empresas que están produciendo, hay personas que están consumiendo. ¿Cómo es el flujo de los productos, verdad? Acá, de lo que están produciendo a lo que están consumiendo, por ejemplo, o de la materia prima. Podrían hacerlo con otro ejemplo. Acá, nivel de población y basura, ¿verdad? Mientras más población, más basura habrá, ¿verdad? Esto afecta a la tasa de entrada de basura. Pero mientras más basura, ¿verdad? Más enfermedades puede haber. Entonces esto afecta a la tasa de muerte. A medida que esto es más grande, más se abrirá la llave acá de pasar población de vivos a muertos, porque habrá más enfermedades. Y mientras más población haya, más se abrirá la llave de acá para pasar la cantidad, digamos, de basura para que aumente, para que haya más residuos. Este es otro modelo para entender el asunto digamos, de la dinámica población-basura. Este es un modelo de nuevo de dinámica de sistemas igual que este, ¿sí? Eso permite reducir la complejidad. Otro modelo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una reserva. Usted sabe lo que son las reservas forestales, ¿verdad? Son zonas donde las personas no deben ir a explotar la madera, lo que haya allí. ¿Qué ocurre? Que eso normalmente no es respetado por las personas que viven alrededor. A veces incluso esas zonas están en frontera y si están en frontera entonces llegan de un país, llegan del otro, etcétera. Y esas personas que llegan ahí se les llama de una vez como los colonos. Esos colonos que comienzan a llegar porque están colonizando la reserva, comienzan a interactuar entre ellos, ¿verdad?
interactúan con un controlador que puede ser el Estado, de manera que ellos sobornan a personas del Estado, pero a veces las personas del Estado lo sacan a ellos de la colonia, entonces se establece un juego entre ellos y el controlador del Estado. Mientras el Estado es sobornado, los funcionarios, hay más colonos, pero en algún momento quizás alguien presiona, entonces el Estado saca a algunos colonos, pero no a todos, porque está recibiendo dinero. ¿Sí? Esos colonos se podrían organizar en asociaciones de vecinos, comunitarias, etcétera, y a partir de allí podrían ellos también hacerle contrapeso al Estado. Entonces, esto que está acá es un modelo de agentes. ¿Cuáles son los agentes? Los colonos, el Estado y la organización comunitaria, ¿verdad? Ese modelo, este es un modelo de una reserva forestal elaborado hace un tiempo. Esto entonces, este modelo se puede llevar a un computador, se dan reglas para el comportamiento de los colonos, reglas para el comportamiento del controlador, etcétera. Esto también ayuda a disminuir la complejidad, a entenderlo. Entonces acá se da una dinámica a través de la cual los colonos van ocupando terreno. Y esa dinámica se puede ver acá. Los sitios azules son los sitios donde los colonos comienzan a ocupar terreno y los sitios rojos son a donde ellos se van expandiendo. Es decir, esta es una parcela, un sitio azul es una parcela, pero él al año, a los meses siguientes, quizás si se le hace fácil a uno de ellos, que ya ocupó una parcela, luego ocupa otra, etcétera, a medida que el Estado no hace nada, pero el Estado los puede estar sacando y esos son los de amarillo. Esta dinámica se representa de alguna manera y uno ve tendencias de comportamiento y puede predecir para cuándo, puede tratar de predecir para cuándo la reserva ya va a estar bastante dañada, qué se debe hacer para protegerla, etcétera. Entonces, este es un sistema complejo donde hay autoorganización de los individuos porque ellos se comunican, aprenden del comportamiento del Estado, etcétera. O sea, cumple con las condiciones de un sistema complejo y es difícil de entender, pero cuando uno lo lleva a un modelo de agentes, el modelo de agentes ayuda a entender ese sistema que está allí. Esta es otra herramienta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el sistema multiagente, pero ese sistema multiagente pone los individuos, los ubica en una reserva y luego de ubicarlos en una reserva, ¿verdad? Entonces esto es lo que se conoce como espacio celular. Entonces estas herramientas computacionales ayudan a comprender, a reducir la complejidad y estas herramientas son muy utilizadas por los grupos de investigación de sistemas complejos, por ejemplo, el Instituto Santa Fe, en un instituto en Manchester que se llama Centro para Modelado de la Política, y en muchos sitios en Francia, etcétera. ¿Sí? Y generalmente esa gente trabaja en lo que se conoce como simulación social, es decir, simulación de la interacción social. Esa interacción puede ser en una reserva forestal, pero puede ser de una comunidad, puede ser dentro de una organización como lo que ustedes trabajan, por ejemplo, las mineras, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que se quiere decir allí? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Ok. La manera como los supuestos que se hacen y la aproximación que hace la persona para entender no es la que hace la administración tradicional ni la que hace la economía tradicional, que es la que ustedes ven en los cursos. Normalmente en los cursos no se va a hablar de esto porque esa es digamos, no tiene que ver con inteligencia artificial, sino la ciencia clásica. En la inteligencia artificial se hacen los supuestos que acá teníamos, ¿verdad? De la complejidad y por eso el sistema es más difícil de entender, se sobreentiende, que el utilizar un modelo matemático, digamos, lo que se llama analítico, ¿verdad? Donde se habla de funciones de utilidad, etcétera. Aquí se supone, por lo general, que esas funciones de utilidad no existen o que no son tal cual como los define la teoría clásica, que los sistemas son complejos y debido a que son complejos no se pueden entender de manera, digamos, tan precisa como suponen aquellas teorías, entonces dicen, vamos a colocar alternativas. Estas teorías de acá de la inteligencia artificial no dicen que lo clásico no sirva, sino que dice que esta es una alternativa adicional para entender, ¿verdad? Y hay cosas que permiten observar estas alternativas de la inteligencia artificial que no permiten ver los modelos clásicos, ¿sí? Porque ellos suponen que no hay esta complejidad. Ellos no suponen que la interacción es dinámica, no suponen que la interacción es penetrante, ¿sí? No suponen
que el equilibrio es inestable, sino más bien que es estable. Esta teoría más bien lo niega y dice, debido a que el equilibrio no es estable, entonces debemos entender, pasar a entenderlos de otra manera, y eso es la reducción de complejidad a través de estas herramientas teóricas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, en particular, yo les voy a hablar un poco, muy brevemente, de los sistemas multiagentes relacionándolo con la teoría de McNabb, ¿sí? Eh, en la teoría multiagente, como ustedes pueden ver acá, los individuos o los grupos son representados como agentes. Agentes son entes que toman decisiones y que aprenden en su entorno. Aquí, por ejemplo, cada uno de estos representa un individuo, pero acá se representa al Estado, que es como un grupo o algo macro. Y aquí se representa una asociación de los colonos, ¿sí? Entonces, digamos, un agente no necesariamente representa a un individuo, puede representar a un grupo. Por ejemplo, un modelo de agentes de Coquimbo de La Serena podría representar a la UCN como un agente, uno solo, ¿verdad? Pero sin embargo, si nosotros, si el modelo completo es la UCN, entonces ya dentro de la UCN iremos a representar varios actores, como por ejemplo los directores de escuela, a los estudiantes, a los profesores, ¿verdad? A los obreros, etcétera, a la vigilancia, ¿sí? Depende entonces del enfoque que uno le dé y de qué tan eh, detallado uno va a representar el, digamos, al ente. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Allí se representan a los que toman decisiones como agentes. Y lo que se quiere es entender la emergencia y la autoorganización. ¿Cuál emergencia y cuál autoorganización? Aquella de la que nos habla McNabb, que nos dice, nos habla de los sistemas complejos, ¿verdad? Y dice que estas son las principales características. Son objetos computacionalmente que tienen una cierta funcionalidad, esos agentes. Y una de las teorías más completas, más desarrolladas en ese sentido, es la teoría de un señor llamado Simon, que ganó un premio Nobel de Economía, pero sin embargo, él no sigue la economía tradicional, sino que propone la economía para entender sistemas complejos, o sea, diferente a lo tradicional. Y a pesar de estar allí, pues él propone, él dice, por ejemplo, la función de utilidad no existe, lo que existen son niveles de satisfacción, más bien, dice él, y modelemos esos niveles de satisfacción, y con esa teoría, él, Simon, ganó un premio Nobel el premio Nobel del año 78, y uno de sus discípulos lo han ganado después, hace 2 o 3 años lo ganó uno de sus discípulos. Y en el ámbito computacional, él trabajó mucho con Newell, haciendo modelos de agentes y teorías de agentes. Y haciendo modelos organizacionales, trabajó mucho con Cohen, con March y con Sierra. Estos son trabajos de los años 70, 80, y muchas de las corrientes principales ahorita que modelan sociedades, que modelan organizaciones y la economía, siguen las ideas básicas de este señor, de Herbert Simon. A él se le considera como uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿sí? Y eso sirve para estudiar organizaciones y para estudiar economía, ¿sí? Digamos, para ponerlo en el ámbito de ustedes, pero sirve para estudiar sociedades en general. Algunos de los trabajos de ellos son, por ejemplo, Simon, en los años, cuando tenía unos 23, 26 años, él sacó un libro donde criticaba a Fayol y criticaba a Taylor, y él dijo que no había principios organizacionales, y ese artículo es válido hasta ahora. Nadie lo ha, digamos, dicho que lo que dijo Simon ahí, o ha demostrado que no es cierto. Entonces él agarró principio a principio lo que proponen Fayol y Taylor, y demostró que no había ningunos principios de organizaciones, y a esos principios los llamó más bien proverbios. Y proverbios es como algo que puede ser cierto o puede ser falso. Entonces él dice, ellos lo que dan es un lenguaje, pero no dan ningunos principios. Eso se lo toco porque tiene que ver con las teorías que ustedes estudian. Y entonces él habla de una teoría de la economía y la organización juntas, digamos. Y dice, lo más importante es el organizarse para hacer cosas en la economía más que el mercado. Él piensa que el mercado no es lo más importante, sino el organizarse para hacer productos y el organizarse bien. Y como les decía, ganó un premio Nobel en 1978, y hay otros teóricos, como por ejemplo Crozier, que han derivado sus teorías también de las ideas de Simon. ¿Okay?
¿Qué ideas tiene Simon cuando habla de la economía? Por ejemplo, habla de la racionalidad limitada. Es cuando él dice que no hay funciones de utilidad, sino que aprendemos con decisiones locales, ¿verdad? Que tenemos una racionalidad limitada porque no podemos procesar todo y aparte de eso, las decisiones son de nuestro entorno, como decíamos cuando hablábamos de las ideas de McNabb. Nosotros cuando vamos a comprar un par de zapatos o una camisa, no vamos a, a ver digamos, a todas las tiendas de La Serena, de Coquimbo, sino que compramos viendo lo local, las tiendas que tenemos cerca, que dicen los amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es diferente a lo que dice la teoría económica clásica. Habla de una forma de racionalidad que él llama procedural sustantiva, que es cuando se aprende por ensayo y error, para ponerlo de una manera así simple, ¿verdad? Hay un aprendizaje por ensayo y error y es importante tanto el entorno externo como las capacidades de la persona que toma decisiones debido a la racionalidad limitada. ¿Sí? Como decíamos, él modela la organización, le da menos importancia al mercado y habla de la importancia de que la persona esté identificada en una organización para que la organización, digamos, funcione bien. Y entonces propone, por lo que ganó el premio Nobel, que en vez de la función de utilidad, dice, no hay óptimo, no hay función de utilidad, sino que lo que hay es niveles de satisfacción y niveles de aspiración. Si yo quiero un par de zapatos, yo tengo una aspiración. Y si yo llego a una tienda y se me satisface esa aspiración de acuerdo a precio, a calidad, etcétera, pues yo los compro y ya. Y no estoy utilizando ninguna función de utilidad, dice él, sino lo que tengo es una aspiración y la satisfago de alguna manera. ¿Sí? Entonces allí él está proponiendo algo alternativo diferente a la función de utilidad. No sé si ustedes entienden las implicaciones que eso puede tener en relación a las teorías que ustedes normalmente ven de la economía y de las organizaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? No sé si se dan cuenta de la diferencia que hay cuando ustedes recuerdan los supuestos de las teorías económicas que ustedes ven o de las teorías organizacionales. ¿Alguno quiere comentar algo? Diego, Javier, Manuel, Antonio, ¿tienen alguna pregunta? Alejandra, Carlos, ¿tienen preguntas? Yo no, profe, pero en el chat le habían dejado unas preguntas un compañero, ¿Cómo dice? que en el chat le habían hecho algunas preguntas, Ah, lo que pasa es que tienen que hacérmelas en voz unos porque compañeros. tienen que hacérmelas en voz porque el chat no lo, o sea, mientras estoy explicando se me hace muy difícil ver el chat en paralelo. Vamos a ver, acá dice, profe, pero esa complejidad es explicada por alguien que ya maneja la complejidad y tiene las herramientas para hacer un modelo. ¿Cómo puedo reducir la complejidad si no sé nada de la complejidad y quiero entender la complejidad? ¿O solo se puede reducir la complejidad cuando ya se sabe cómo funciona la complejidad? Ok. La pregunta que usted hace tiene que ver con el asunto del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué proponen? ¿Quién dice que el huevo y quién dice que la gallina? Depende de la creencia de cada uno. ¿Qué diría usted, por ejemplo? ¿El huevo? El huevo. ¿Por qué el huevo? Le preguntaría a alguien. Porque no puede salir algo tan complejo de la nada. Tiene que haber algo más simple. Y es más simple el huevo que la gallina. ¿Cómo explica usted que pueda salir una gallina de un huevo? ¿Será que es simple el huevo? Tiene su complejidad, pero la gallina tiene más complejidad todavía. ¿Por qué cree usted que tiene más complejidad la gallina? Porque la gallina ya tiene órganos, tiene Pero el huevo sentidos. tiene El huevo, ¿no? pero el huevo tiene la semilla para que salgan esos órganos. ¿Cómo puede usted entender que de un huevo salgan esos órganos? Toda esa complejidad. La semilla de esa complejidad está en el huevo.
Pero necesita tiempo para desarrollarse el huevo. Si no, no puede sacar, no puede hacer, no le pueden Claro, salir pero, esos órganos. claro, pero considerando que requiera tiempo igualito. Entonces, alguien podría, no se puede explicar ni el huevo por un lado, ni la gallina por el otro. El que cree en la Biblia diría primero la gallina porque Dios la hizo, igual que al hombre, ¿verdad? Y después de la gallina salió el huevo. Otro podría decir es el huevo. Las dos son válidas. Pero el asunto es que para entenderlo hay que tomar en cuenta las dos cosas a la vez y tomar en cuenta que hay evolución, que no salieron de un día a otro ni la gallina ni el huevo, sino que había algo mucho antes, como lo explica Maturana, algo de lo cual surgieron las primeras células y después de mucho tiempo aparecieron los multicelulares y ese proceso de aparecer el multicelular desde la célula tomó miles o millones de años y luego lentamente quizás apareció en algún momento algo que que no era gallina y también apareció algo que tampoco era huevo, ¿sí? Y de alguna forma en miles, millones de años apareció ese huevo que no era el huevo de gallina y había algo que no era la gallina. Y luego con el tiempo se fue con muchos miles o millones de años, fue apareciendo algo muy cercano a la gallina y por otro lado algo muy cercano al huevo, al huevo de la gallina, pero y los dos interactuando hasta que hubo una última mutación y aparece el huevo de la gallina y aparece la gallina, pero los dos quizás en simultáneo. ¿Sí me entiende? Pero a través de la evolución. Ahora, ¿por qué les explico esto? Por lo siguiente, lo más importante en este caso es tener como la intención de aprender y de aprender cosas complejas, ¿sí? Pero no puedo pasar ni a entender lo complejo ni a tener las teorías de lo complejo en un solo momento, ¿sí? Están dos cosas, entender lo complejo y por otro lado tener la teoría de lo complejo. Y yo no puedo en un solo día, en una clase o en una semana, ni siquiera en un curso, ni tener toda la idea de lo complejo, ni entender todo lo complejo, sino que requiere tiempo, como usted decía también, ¿verdad? Entonces es como una evolución, pero en este caso la evolución de mi pensamiento. Si yo ya me doy cuenta que para entender el sistema económico, el sistema organizacional, las empresas, etcétera, necesito teorías complejas, entonces necesito comenzar a aprender esas teorías complejas, es decir, ver qué modelos hay, quién los hizo, qué supuestos hay, qué matemáticas hay por detrás y ponerme yo a hacer modelos. A medida que yo hago modelos, ¿verdad? Como cuando va cambiando el huevo y van cambiando lo que había antes, que era un huevo que no era de gallina, y va cambiando la otra cosa que no era gallina, ¿verdad? Va evolucionando. Así yo, a medida que hago modelos y a medida que estudio sistemas organizacionales, pero entendiéndolos como complejos, no entendiéndolos como hace las teorías clásicas, pues llega un momento en que yo voy a hacer como una especie de, voy a agarrar maestría en eso y voy a conocer un poco las teorías complejas y voy a conocer también esos sistemas complejos. Me agarran la idea, en este caso Javier también agarra la idea que es una transformación de nosotros aprendiendo teorías y ensayando con esas teorías para modelando organizaciones y modelando sistemas sociales. De esa manera es que podemos aprenderlo en el tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Em, sí, ¿Sí? pero quiero saber si Ujú, nosotros que no sabemos nada de una teoría compleja, ujú. hay herramientas que podemos utilizar para Esa, hacer eso menos complejo. ¿Existen esa esas herramienta, herramientas o no? estas herramientas que yo les estoy mencionando, usted podría leer algunos libros en la internet. Hay un libro, por ejemplo, que se llama La ciencia de lo artificial, de Herbert Simon. Ese libro le puede dar unas ideas básicas. Es un libro de los años finales de los 70, principios de los 80, pero ahí están unas ideas básicas. Pero aparte de eso, otra forma es ver los videos de McNabb, ver cómo McNabb explica en los siguientes videos. Eso es introducción. Nosotros vimos un video de McNabb, pero hay dos videos más, ¿verdad? Y aparte de eso podemos ver modelos que existen, leer artículos. Ustedes pueden ver artículos de McNabb, artículos de Simon. En mi caso, yo he hecho modelos, esos que yo les presenté arriba, esos gráficos de la reserva forestal, eso fue un modelo que yo hice con algunos estudiantes como ustedes, cuando ellos se estaban graduando en la universidad.
y se hizo un modelo de una reserva forestal y esas personas allí aprendieron, pero para aprender un poquito tardaron los 6 meses que dura el trabajo como el de ustedes de seminario de grado, ¿verdad? Aprendiendo las ideas de Simon, aprendiendo, mirando el sistema, creando los agentes del sistema, creando las reglas de comportamiento, luego viendo el comportamiento, etcétera. O sea, toma tiempo, ¿sí? Pero hay que irlo haciendo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren aprender. Ahora, el asunto es conseguir con quién, porque solos tampoco también va a ser muy difícil, ¿verdad? Conseguir a alguien que haga ese tipo de modelado y ustedes se meten en eso, ¿verdad? Esa es una opción. Ustedes, un ejemplo sencillo de eso también que se me estaba ocurriendo es la música. ¿Alguno de ustedes es músico? ¿Alguno de ustedes toca, por ejemplo, el violín? Sí, pues sí, profe, pero a media. No el violín, pero otro instrumento. Otros instrumentos, ok. Ahora, usted, ¿qué instrumento toca usted, por ejemplo? ¿La flauta o la guitarra o...? La guitarra. La guitarra, ok. Yo no sé tocar guitarra, ¿verdad? La pregunta que usted me hizo a mí acerca de aprender la complejidad, se la puedo hacer yo a usted acerca de aprender guitarra. Yo no toco guitarra. Yo le digo a usted, bueno, pero es que para tocar la guitarra hay que aprender a tocar guitarra, pero ¿cómo puedo yo aprender a tocar guitarra? Entonces yo estoy queriendo aprender de una vez, hoy, de inmediato, ¿verdad? Y usted me va a dar ¿qué respuesta me daría usted a mí? ¿Cómo aprendería yo a tocar la guitarra si yo no sé tocar la guitarra? ¿Qué me diría usted a mí? No sé la teoría, no sé la práctica. Entonces, ¿cómo hago? Usted me va a decir, por ejemplo, me podría decir, bueno, comience aprendiendo las notas musicales, los sonidos, mi hija toca el violín, por ejemplo, y toca la flauta. Entonces, ella pequeña, a los 3, 4 años, comenzaba los sonidos, ¿verdad? Eran como juegos, luego comenzaron a aprender las letras y a la vez iban aprendiendo ciertas notas de la flauta y luego pasaron a canciones, etcétera. Y ahora al violín. Ahora, ¿cómo se logra eso? A través del tiempo y a través de un esfuerzo para aprender la teoría y aprender digamos, y generar maestría en esa práctica, en el caso suyo, de la guitarra, ¿verdad? Entonces, una explicación parecida a la que yo le doy a usted en relación a la complejidad, me la podría dar usted a mí en relación a la guitarra. En definitiva, el asunto es que se va a aprender haciendo, ¿sí? En la práctica y no es de un día para otro, ¿ok? Es una maestría que se agarra porque esas cosas son arte, así como es arte el tocar la guitarra, ¿verdad? Y se aprende solo con la práctica y con el esfuerzo, hacer modelos de simulación, aprender a hacer investigación, etcétera. En estas áreas que no conocemos, también es un arte, ¿sí? Igual que la gerencia de ustedes en una empresa, aprender a ser buenos gerentes, eso no se aprende con la teoría que ustedes tienen en la universidad nada más. Se va a aprender luego es con la práctica, con la maestría que ustedes desarrollen, tomando buenas decisiones y siendo responsables, así como ustedes hacen aquí en los cursos que vienen a las clases, ¿verdad? Tratan de hacer las cosas bien, ustedes en la empresa haciendo eso, ¿verdad? Van a ser buenos gerentes, ¿sí? Hablo de ustedes que me están oyendo, ¿ok? ¿Sí? No sé si eso les ayudó a entender lo que les quiero explicar. ¿Se entiende, Me Javier? quedó un poco más claro, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno, si tienen preguntas, pueden seguir preguntando. ¿Ok? Pero a veces no me doy cuenta de las preguntas en el chat, ¿sí? Entonces es bueno que cuando les pregunte ustedes se paren un poco. También pueden decir, la pregunta está en el chat. Esa es una opción y yo la leo. Pero me disculpan si no veo el chat porque como estoy concentrado explicando y si coloco el chat aquí al frente, me va a tapar la pantalla, ¿sí? ¿Ok? Seguimos entonces. Entonces, fíjense, una de las cosas fundamentales por lo que decíamos que Simon ganó el premio Nobel es porque él decía no hay función de utilidad, lo que hay es niveles de satisfacción y niveles de aspiración, ¿verdad? Y nosotros aspiramos tener algo y lo buscamos hasta que lo satisfacemos. Y esa búsqueda es local, dice él.
no es a través de una búsqueda global como lo supone la función de utilidad. ¿Ok? Entonces eso es totalmente diferente. Y como vemos, esto coincide con lo que decía McNabb. Esto está dentro de la teoría de sistemas complejos. ¿Ok? Hay énfasis también en estos señores en hacer estudios basados en lo empírico, no quedarse solamente con lo teórico. Y, por ejemplo, si se va a representar la toma de decisiones en una empresa, entonces ver cómo los gerentes y las personas que están allí involucradas toman decisiones. Y normalmente, dicen ellos, las decisiones se toman a través de reglas como si se da tal cosa, hacemos esto. Por ejemplo, si el precio de tal producto está en tal rango y lo que tenemos en almacén baja de tal nivel, entonces reponer el producto en el almacén, comprar tanto. Ajá, esa es una regla. Si tengo tales compradores y no tengo suficiente producto, entonces le vendo a aquellos que son más, que me compran más regularmente. Por ejemplo, esa es otra regla. ¿Sí? Entonces, esas reglas se pueden llevar a los agenticos que toman decisiones. ¿Ok? Y estos señores sugieren usar la lógica para representar la toma de decisiones, ¿ok? Más que la programación que nosotros conocemos usualmente, en Java, etcétera, dicen, bueno, es bueno desarrollar sistemas lógicos porque eso permite representar las reglas. Y estos señores desarrollaron unas teorías de los agentes tomando decisiones en organizaciones que se llaman SOAR ACTR, que ustedes pueden leer acerca de esto. Luego, ese SOAR ACTR son teorías muy complejas y hubo personas como Cohen, Moss, que simplificaron esas formas de tomar decisiones y las llevaron, o sea, trajeron algunas cuestiones ideales, como por ejemplo básicas, como lo que se conoce por endosos. Y endosos es simplemente como poner etiquetas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, formen grupos para un trabajo, quizás ustedes van a tomar en cuenta aquel que es más responsable para juntarse con él, o aquel que es vecino de ustedes, o aquel que, o sea, tenga cierta cosa que a ustedes les ayude a hacer el trabajo. A esas cosas que uno observa que le interesa es a lo que se le llama endosos. Entonces uno endosa a las cosas poniéndole etiquetas que como que son buenas, como que son malas, y de acuerdo a eso decide. Por ejemplo, si ustedes van al Líder y van a otro supermercado y resulta que el Líder es más barato, entonces le colocan el endoso barato al Líder, por decir algo. O sea, es como una característica interesante que ustedes observaron. Y al otro le pueden colocar más caro. Y así en relación a los productos, calidad, etcétera. Cuando ustedes vayan a hacer la compra de nuevo, de acuerdo a esas características que ustedes tienen, esos endosos, ustedes dicen, ¿voy al Líder o voy al otro? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso va dentro de la toma de decisión de los agentes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Existen muchos lenguajes de este tipo, como hay uno estrictamente declarativo, que es muy utilizado en Manchester, Inglaterra, ¿verdad? Ya este lenguaje no se usa, a pesar de que es mejor en algunos aspectos que todos estos, pero no hubo el interés en el grupo para seguirlo manteniendo, y hay otros que se siguen utilizando, como SOCLAB, ahora, NetLogo. NetLogo es muy utilizado en Estados Unidos, quizás el más usado a nivel mundial, pero si uno lo compara con SDML, tiene deficiencia para representar la interacción social, pero bueno, es el más utilizado. Luego está Corma, que es uno muy utilizado en Francia, Repaz en Estados Unidos, Gamma también de Francia. Cormas y Gamma son muy usados para representar la interacción de agentes en ambientes, digamos, como reservas forestales, sitios, digamos, donde hay la interacción con entornos naturales. ¿Sí? Y bueno, ejemplo del que decíamos, por ejemplo, este modelo que está acá, que les puse al inicio, fue desarrollado en el lenguaje SDML, que es un lenguaje estrictamente declarativo. Y fue representada la interacción entre los agentes y su posicionamiento en el terreno y el ir ocupando terreno, digamos, primera ocupación, primera vez que lo ocupa, punto azul, los rojos donde se van expandiendo, los amarillos son los que son sacados por el Estado, ¿sí? Etcétera. Entonces allí se da una dinámica que fue representada a través de este lenguaje, de SDML. Y allí se observan cosas interesantes, como por ejemplo,
que hay, si uno representa, vamos a colocarlo acá, si uno coloca el tamaño de la Tierra, ¿verdad? Entonces había, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos el número de, si tenemos en un eje el tamaño de la Tierra y en otro el número de colonos, entonces pocos colonos tenían mucha tierra y muchos colonos tenían poca tierra. Eso es algo que se conoce como criticidad autoorganizada y eso se da en muchos ámbitos, cuando se observan, por ejemplo, los terremotos, el tamaño de los ríos, etcétera. Entonces hay ciertas tendencias que se dan en esos sistemas sociales que son observadas en esos estudios, ¿no? Pero esto, digamos, queda un poco más allá del objetivo al que queríamos llegar hoy, ¿no? Solamente para mostrarles tendencias que se observan y que caracterizan a esos sistemas a las cuales se llega utilizando la simulación social, entendiéndolo como sistemas complejos, pero no se llegaría a observar estas tendencias si las vemos solamente con las teorías clásicas, donde no se acepta toda la complejidad que los sistemas tienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Manuel, Javier, cualquiera, ¿tienen preguntas? Yo no, Felipe, profe. ¿no? Fíjense, ahí, la persona que me preguntó acerca del trabajo al inicio de la clase está presente. No está presente, ¿verdad? Entonces, hubo alguien que me preguntó acerca del inicio del trabajo, no, que no, ellos no han mostrado, ¿verdad? El trabajo de manera continua, pero como que se conectó solamente para eso, no la veo acá presente. Bueno, entonces no hay preguntas, pero se entiende algo básico, digamos, de alguna manera acerca de lo que es la complejidad, acerca de cómo se estudian los sistemas complejos, a diferencia de cuando se observan solamente desde las teorías clásicas. Sí, profe. Sí, profe. Sí se logra entender. Ok, bueno, ese es el objetivo. Si eso se entiende, ya eso crean ustedes una semillita como para que ustedes también vean estas alternativas desde la inteligencia artificial, desde la teoría de la complejidad, más allá de las teorías clásicas que siempre se ven en las carreras. Ok, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos a salirnos acá. Ok, son las 10:48. Si no hay preguntas, yo podría comenzar un poco a conversar acerca del nuevo tema, a introducirlo para continuarlo la otra semana. No hay ninguna pregunta entonces, ni siquiera acerca de lo que hablamos la semana pasada en términos de la complejidad, acerca de las características, algo que quieran ustedes conocer. Fíjense que nosotros estuvimos hablando, si le damos una... Vamos a colocarlo acá. Profe, yo creo que van a salir más preguntas sobre eso, pero cuando estudiamos, pues lo unamos a nuestra memoria, Ok, ok, ahí van a salir. ok. Sí, está bien. Em, ok, ustedes siguen viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Sí, sí, profe. esa era la preocupación, pensé que ya me había salido. Entonces nosotros, si recapitulamos, hemos hablado de la teoría de la complejidad, lo hemos visto desde el punto de vista subjetivo y objetivo, y luego nos hemos basado en las ideas de McNabb. Ahí tenemos una cantidad de características. Debido a eso, pues los sistemas se entiende que son mucho más complejos que como se ven en las teorías clásicas, debido a ciertas propiedades como la autoorganización, como la interacción dinámica, la interacción penetrante, debido a que la historia es importante, por ejemplo, y que hay un equilibrio dinámico en vez de estático, los sistemas son abiertos, etc. Y se trabaja con información, los sistemas, los elementos interactúan con información local.
Dado eso, es interesante el reducir la complejidad, y la reducción de complejidad se hace normalmente con algunas teorías. Aquí estoy dando solo algunos ejemplos relacionados con la simulación y simulación social. Teorías como dinámica de sistemas, ¿verdad? Sistemas multiagentes y espacios celulares. Y hemos visto un ejemplo de las reservas forestales, lo hemos descrito brevemente, pero los agentes que hemos nombrado acá pueden estar dados en una organización, en un entorno comunitario, etc. Y vimos un poco los supuestos del señor Simon, que son muy parecidos a los de McNabb, como aprendizaje local, racionalidad limitada, etcétera, los cuales no son considerados por las teorías clásicas. Y el asunto que ellos dicen, por ejemplo, que no existe la función de utilidad, que lo que existe en las personas son niveles de satisfacción. Para eso, para llegar a esa conclusión, este señor Simon estuvo trabajando con Newell, ¿sí? Él y Newell, aquí aparecen, Simon y Newell crearon algunas teorías de toma de decisiones y esas teorías están en los ámbitos de lo que se conoce como psicología experimental. Es decir, ellos experimentaron con personas y les preguntaban cómo tomaban decisiones, y de acuerdo a cómo las personas tomaban decisiones, ellos desarrollaron libros, desarrollaron teorías de toma de decisiones de las personas, como estas teorías que yo mencionaba acá, como SOAT y ACTR, ¿verdad? Y a partir de allí, pues ellos proponen formas alternativas de estudiar los sistemas sociales a las teorías clásicas. Y esas formas alternativas son las formas de reducir la complejidad. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces no hay preguntas por ahora. Bueno, no sé si vamos a introducir brevemente lo que es el tema que continúa para que ustedes luego, pues digamos, puedan hacer preguntas en la siguiente clase. Lo podríamos dejar para que ustedes hagan preguntas. Sí, nosotros vamos a hablar luego del tema que es sistemas de información administrativos. Los sistemas de información administrativos se usan básicamente para hacer disponible la información en una organización. Ustedes van a ver luego otros cursos relacionados con esto, como modelamiento de procesos. Luego van a ver sistemas de información como tal, ¿sí? Esto va a ser un curso que ustedes van a ver. Y allí van a poder desarrollar capacidades y hacer aplicaciones. Ahora, ¿qué es lo que se hace con un sistema de información? ¿Cuál es un ejemplo de sistema de información? Un ejemplo es cuando ustedes se inscriben en la universidad, cuando ustedes toman un curso, entonces ustedes colocan su cédula, que es su root, ¿verdad? Y colocan alguna clave y eso les va a dar a ustedes su perfil, es decir, usted se llama tal, cuál es su nombre, qué carrera estudia, etcétera, y usted interactúa con ese sistema para extraer notas, para dar requerimientos, etcétera. Eso es un sistema de información. Es algo que permite que la información en la organización fluya para que la organización funcione de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces eso está relacionado con datos, con transformar datos, con generar información y comunicar información. La información que ustedes dan de alguna manera es procesada y es enviada a ciertas personas que toman decisiones, ¿verdad? Y se mantienen ciertos registros. ¿Ok? Ahora, esas decisiones pueden darse, o esos sistemas de información pueden darse por niveles, por ejemplo. Entonces, acá tenemos formas de ver esos niveles: nivel estratégico, nivel administrativo, nivel de conocimiento, nivel operativo, etc. Y la manera más usual es nivel estratégico, táctico y operativo. Es decir, que habrá sistemas de información que servirán para este tipo de decisiones, y sistemas que sirven más para este tipo de decisiones y otros que sirven más para este otro tipo de decisiones. Es decir, acá serán decisiones relacionadas con, por ejemplo, la planificación estratégica, el mercadeo, cómo está el mercado, etc. Aquí son decisiones más relacionadas con el logro de esos objetivos a largo plazo, los objetivos estratégicos. Vamos a aumentar ventas, pero ¿qué necesitamos a nivel interno para aumentar ventas? Entonces habrá sistemas de información que ayudan a esas tareas.
Y estas son más con el nivel operativo, es decir, con lo que se hace. Si se hace zapatos, bueno, con el hacer zapatos. ¿Sí? De manera que el que lleve la suela la tenga a tiempo del que le pone tal cosa arriba, que la pega esté en el punto que tiene que estar, etc. Entonces, es como en el caso de ustedes. Ustedes están más en el nivel operativo, igual que nosotros los profesores, entonces el sistema de información nos maneja más acá. Pero a nivel de las escuelas, las decisiones son un poco más tácticas de lograr objetivos para cumplir con las estrategias que se establecen a nivel de rectorado, por ejemplo. Cubrir, hacer que la universidad sea la más importante en la zona de Coquimbo La Serena. Ajá, ¿cómo se logra eso? Entonces, a nivel táctico hay que lograr ciertos objetivos y habrá un sistema de información que ayuda a que fluya la información para lograr esos objetivos tácticos. Y habrán cosas que habrá que hacer en el nivel operativo también para cumplir con esa táctica y con aquel objetivo estratégico. Entonces, el sistema de información dará, digamos, ayudará a este nivel y habrá usuarios que lo usarán a este nivel, habrá usuarios que lo usarán a este otro nivel, los directores de escuela, por ejemplo, y usuarios que lo usarán a este otro nivel, por ejemplo, el rectorado, un consejo universitario, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿No? Yo quiero que agarren como la idea fundamental de lo que es un sistema de información y algo importante es que ustedes traten de ver estos videos para que la semana que viene los discutamos. Igual, de la misma manera, nosotros vamos a estar viendo estos videos la semana que, uno de ellos, por lo menos la semana que viene. ¿Ok? Entonces acá solamente quería darles una breve introducción para que ustedes vayan observando lo que es sistemas de información, de manera que la semana que viene culminemos esa parte y ustedes incluso pueden hacer preguntas tanto de eso como lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, para no avanzar mucho en esta parte, vamos a dejar este elemento hasta aquí y ustedes quedaría pendiente que ustedes vean los videos. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿O prefieren que lo dejemos hasta acá? Déjenme, ya es tiempo de, vamos a